Buenas tardes, estamos en su programa La Misión Continúa. Y habíamos dicho que el cristiano no vive su fe solo, la vive en comunidad. Y en comunidad estudiamos el Evangelio para conocer más a Jesucristo, amarlo, servirlo y dar razones con nuestro testimonio. Por eso estudiamos el Evangelio. Pero el otro camino es la revisión de vida. Y la revisión de vida es ante todo un ejercicio comunitario de nuestra fe. Y es reflexionar sobre los hechos de la vida con ojos de fe. Es mirar la vida con la misma mirada de Jesucristo y su Evangelio. Siguiendo adelante nos preguntamos, ¿por qué hacer la revisión de vida? Y son varias las motivaciones que justifican el ejercicio de la revisión de vida. Algunas ya fueron dichas en el programa pasado. ¿Por qué lo hacemos? Porque no somos perfectos. Si lo fuéramos, no habría necesidad de revisar la vida. Somos frágiles e incoherentes. El mal forma parte de la experiencia de la vida humana. El mal no es invención de las religiones. Y pecado es el nombre religioso que damos al mal. El mal es una realidad humana que tristemente tiene su presencia en las relaciones sociales y en las estructuras de la sociedad. ¿Por qué hacemos revisión de vida? Porque la vida merece todo cariño y atención. Se vive solamente una vez y no podemos tirar la vida a la basura, no la podemos desperdiciar. La vida necesita un sentido auténtico, profundamente humano, capaz de realizar todos nuestros anhelos verdaderos. Porque la vida es un camino, es proceso dinámico y es en ese proceso que la persona humana se va revelando, se va haciendo con sus sueños y contradicciones. Es necesario ir evaluando nuestras actitudes y posturas a través de hechos concretos. Otro motivo es porque la vida enseña. La vida es una escuela al alcance de todos y la vida es un aprendizaje permanente de siempre. Porque Dios se revela en la historia y en los acontecimientos. Por eso revisamos la vida. Él es el don de la vida y de la historia. Es el Dios totalmente trascendente y al mismo tiempo el Dios totalmente presente en la historia humana. La encarnación de Jesús no es fantasía, sino que sucedió realmente. Él vino a nosotros para hacernos suyos, se hizo nuestro. Porque como discípulos y discípulas de Jesús, estamos llamados a construir el reino de Dios, aquí y ahora, dentro de la historia. Segunda pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la revisión de vida? El punto anterior apuntó más o menos a las justificaciones, el por qué hacer revisión de vida, la importancia de la revisión de vida. Ahora se trata de ver la finalidad, el objetivo que queremos alcanzar con la revisión de vida. La finalidad principal es ver si nuestras actitudes, decisiones y opciones
están en la línea del Evangelio o no. Es para descubrir las llamadas de Jesús, las llamadas de Dios dentro de la vida y de los acontecimientos concretos en las cosas que están pasando. Es para seguir firmes en el camino. La revisión de vida es para quien quiere ser cada vez más discípula y discípulo de Jesucristo dentro de la historia, dentro de las situaciones concretas. La revisión de vida verdadera siempre despierta esperanza, energías nuevas, gran voluntad de vivir la vida de manera intensamente humana y profundamente evangélica. Nos coloca en un proceso, en un camino de conversión permanente a los valores del Evangelio y a la persona de Jesucristo. Nos ayuda cada vez más a ser ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino, como dice San Pablo, aquí y ahora, en la realidad concreta que estamos viviendo y aquí en nuestro lugar. En el caso mío, ahorita aquí en la parroquia de Santiago Jocotán. La revisión de vida alimenta los valores de la ciudadanía del reino de Dios, que son una riqueza indispensable para formar ciudadanos y construir ciudadanía al servicio de la humanidad de hoy para que sea diferente y mejor. Da lástima y lamento profundo, pero tenemos que hacer algo. La mayoría de nuestros políticos en Guatemala, partícipes de la coacción del Estado y del pacto de corruptos que favorece la impunidad, se proclaman cristianos, pero su actuar no es cristiano. Entonces no tienen la ciudadanía, y si hablamos de diputados se presentan como los padres de la patria. ¿Qué padres, digo yo? Es que son peor que un padrastro ingrato, no de un padrastro que asume el papel de padre responsable y justo. No son padres de la patria, son padrastros malvados. La revisión de vida humaniza, nos hace más solidarios con las personas que hacen camino, con la alegría, los dolores y los fracasos de los demás. Nos libera del moralismo, del legalismo, de la enfermedad de la fiscalización de los demás, y aprendemos a relacionarnos con las personas a partir de la existencia y de la vida concreta. Privilegia hechos y acontecimientos y relativiza, no le da importancia a discursos y conversaciones que no llevan a nada. Privilegia, repito, los hechos y los acontecimientos. Bien, hemos dicho por qué hacer revisión de vida y cuál es la finalidad de la revisión de vida. Veamos ahora cómo se hace la revisión de vida. Es muy importante saber hacer la revisión de vida. Para ello necesitamos un método claro y envolvente. La falta de un método simple y eficaz provoca dispersión que no lleva a nada, provoca cansancio y distorsiones. La revisión de vida preferiblemente se hace en las pequeñas comunidades de discípulos de Jesús.
Si no es posible esto, que se haga revisión de vida en las parejas de matrimonio y, de ser posible, con los hijos. ¿Por qué? Porque todos somos discípulos de Jesús. Y si se hace en comunidad, no debe pasar la comunidad de 10 personas. Y la revisión de vida pasa por 3 momentos que ya hemos visto hablando del método: ver, juzgar y actuar. Es importante entender bien el sentido y el valor de estos 3 momentos. Veámoslo a continuación. Sentido del ver. Es un sentido existencial. Es tomar conocimiento del hecho de la manera más objetivamente posible, para después sacar lecciones de vida. Ver es acercarse a un hecho de la vida para intentar entenderlo de la mejor manera. No es cualquier acercamiento, cualquier aproximación. Es acercamiento con actitud de aprendizaje. Y esto nos libera de la rutina. Para quien quiere aprender, la vida siempre enseña. Siempre dice algo nuevo. La gente también aprende de las derrotas, de la experiencia del pecado, de las incoherencias, de las luchas. En fin, aprendemos de todo lo que sucede. El peligro presente en todos nosotros es reducir el día al día a una rutina. Somos metódicos, todo es rutinario. Cuando alguien nos pregunta cómo le fue en este día, cómo vivió este día, casi siempre respondemos: nada nuevo, lo mismo de siempre. Y así olvidamos pequeños hechos de la vida de los que podríamos aprender mucho. Es acercarse a algunos hechos de la vida. Esto implica primero alejarse de ellos. El alejarse significa tomar distancia de los hechos ocurridos para luego acercarse a ellos con mayor atención, fijándonos bien. Es salir de la rutina. El proceso de alejarse y de acercarse de nuevo se llama reflexión. Y la reflexión es una palabra que viene de la antigua lengua latina, que significa inclinarse sobre la acción. La reflexión es el acto de inclinarse sobre un hecho, de una práctica, para entenderla mejor. No es reflexión de ideas, sino reflexión sobre la vida. Es un contemplar la vida de manera atenta, lúcida, crítica y solidaria. Es la relación teoría-práctica. La teoría verdadera es aquella que ayuda a entender mejor la práctica y a organizarla en vista de un proyecto, de un programa. No todo lo que se llama teoría es teoría de verdad. Muchas veces es solo palabrería, solo hablar por hablar. Por lo tanto, no se trata de olvidar la realidad, los hechos, sino de leerlos con ojos nuevos, atentos, críticos. Es comprender exactamente eso, entrar en los hechos para entender mejor el porqué de esos hechos. Entonces, es un ver existencial, es tener conocimiento de los hechos de la mejor manera, más fiel posible. Usamos la expresión de la manera más fiel posible porque es muy difícil comprender un hecho al 100% así como sucedió. Siempre miramos los hechos marcados por nuestra sensibilidad,
por nuestra ideología o mentalidad. La pregunta correcta es: ¿cómo veo este hecho que sucedió? ¿Cómo lo comprendo? Es bueno comparar mi manera de ver el hecho con la manera de cómo lo ven los otros. En el hecho acontecimiento es importante analizar tanto las actitudes de las personas como la implicación de estructuras e instituciones. ¿Por qué una persona ha hecho eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Y las instituciones, ¿cómo aparecen en el hecho? Los hechos no surgen por casualidad, por generación espontánea. Hay una regla de oro que se respetará en el momento del ver. La regla es ver sin juzgar, es ver el hecho. Es decir, el momento de ver no es el momento de juzgar. Ese será el otro paso. En el ver se quiere tener conocimiento del hecho, cómo sucedió, por qué sucedió y qué consecuencias tuvo. Por ahora es solo eso, ver el hecho. A menudo emitimos juicios éticos sin haber tomado primero conocimiento de la realidad y, como decimos, nos vamos de boca y nos equivocamos. Y esto hace mucho daño. Se convierte en puro moralismo, en puro puritanismo. Crea prejuicios y causa daño en las relaciones fraternas y solidarias. Tanto el moralismo como los prejuicios bloquean el crecimiento de las personas, impiden el diálogo abierto y sincero. Por lo tanto, vale la pena insistir. Se trata de ver sin juzgar, y esto supone evitar diversas formas de ocultar la realidad. Los puritanismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los nominalismos declaratorios, los proyectos más formales que reales, los fundamentalismos ahistóricos sacados del contexto histórico, los eticismos, los moralismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría de la vida y la pura teoría. Nos preguntamos en segundo momento, ¿cuál es el sentido del juzgar? Es un discernir sin condenar. Discernir es ir a la raíz del hecho para tomar una decisión correcta. Se trata de pensar bien, de definirme frente al hecho, de responder a las preguntas que pienso de ese hecho, de las personas y de las instituciones involucradas. Juzgar es tomar posición frente a situaciones, frente a acontecimientos concretos. Es definir qué creo de ese hecho, de las personas y de las instituciones involucradas. El discernir es consecuencia y exigencia del ver. En el ver la gente analiza el hecho y las actitudes de las personas. En el discernir somos invitados a definirnos frente al hecho, qué posición asumo. El discernir es necesario para evitar superficialidad, generalización y no definirnos. Ayuda a analizar para que la gente no se vaya de boca ingenuamente. Y para discernir necesitamos criterios de puntos de referencia, de valores. Y hay criterios que vienen de nuestra naturaleza humana, como la lucha por la justicia, por el bien común, por la verdad, y hay criterios que vienen de la fe. Para nosotros cristianos,
la referencia es Jesús como criterio y es fundamental. Igualmente la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Los criterios de fe radicalizan aún más los criterios que vienen de la naturaleza humana, es decir, nos llevan más adelante. De hecho, la fe asume y toma los valores humanos. El discernir y pensar bien tiene un valor educativo. Por eso es importante que analicemos el hecho y tomamos posición. Entonces, en el proceso del juzgar, la regla de oro es juzgar y discernir sin condenar. Veamos el tercer momento, el sentido del actuar. Y del actuar como una acción liberadora. El actuar es la concretización del juzgar. Vemos, analizamos el hecho, juzgamos y actuamos para concretar lo que hemos juzgado. Es el punto de llegada del ver y del juzgar. Todo el proceso de la revisión de vida debe llevar al actuar, porque si no, no sirve para nada y no es revisión de vida. El actuar es necesario porque la persona se revela y se realiza en la acción. Somos lo que hacemos. Mateo 7:21. El seguimiento de Jesús y la construcción del reino de Dios ocurren con acciones, con prácticas, con praxis, no con buenas intenciones. De buenas intenciones está lleno el infierno. El actuar tiene que ser decidido y asumido personalmente y conscientemente. No es correcto imponer el actuar a los que están haciendo revisión de vida con nosotros. También no está bien querer actuar en el lugar de los demás. Somos paternalistas. Nuestra vocación es ser sujetos históricos y no objeto de los demás. Somos sí llamados a ayudarnos unos a otros, para que cada uno asuma y actúe en su propio lugar. El paternalismo, es decir, el tomar decisiones en lugar de los demás, no educa y no hace crecer a las personas. El actuar debe siempre favorecer un camino, un proceso de transformación en la línea de la liberación, tanto de las personas como de las estructuras sociales. Es exigencia de la naturaleza humana y del Evangelio, y no entrar en ese camino o proceso de transformación liberadora significa destruirse como persona. Hay dos tipos de transformación: exterior, de fuera, e interior, de adentro. La exterior busca la transformación de las realidades socioeconómico, políticas y culturales. Y no siempre sucede así. Depende no solo de la gente, sino de otros factores y también a veces fuera de la comunidad. Ahora la transformación interior, es decir, la transformación de nuestras actitudes y posturas personales, siempre es posible. Sin embargo, para que ésta sea auténtica, debe siempre motivar la posibilidad de las transformaciones exteriores, aunque el resultado no sea lo esperado. Lo importante es vivir siempre en esa dinámica transformadora. El actuar ético depende mucho de las situaciones concretas en que vivimos. Es tarea nuestra. La Biblia nos señala
un actuar existencial. ¿Por qué tantas personas empiezan con una conducta coherente y de repente, sorpresa, pasan a otro tipo de actuar tan diferente y hasta contrario? No será por falta de una nueva mentalidad, de una nueva visión de la vida, de las cosas, una nueva visión de la pastoral, hablando como iglesia, una nueva visión de la sociedad. Fíjense que a veces se dice esto: ¿por qué muchos profesionales, cuando eran estudiantes, eran incendiarios? Querían cambios de la sociedad. ¿Y por qué cuando son profesionales se instalan y algunos ocupan ministerios y cargos públicos, se vuelven corruptos? Y en vez de ser incendiarios como cuando eran estudiantes, que no tenían tanto, ahora que ya tienen, son bomberos. Apagan el fuego transformador de los demás y quieren mantener su estado actual, aunque sea fruto de las injusticias. Por eso Jesús insistió mucho en la necesidad del cambio de mentalidad. Está cerca el reino de Dios. Juan Bautista nos decía que se enderece todo lo que está torcido. Por lo tanto, en el actuar, la regla de oro es asumir un hacer que implique, que lleve a un proceso de transformación liberadora y que sea permanente. De eso se trata, que sea permanente. Vamos a seguir en nuestro próximo programa, ir viendo el cómo se desarrolla la revisión de vida. Por eso tengamos presente que lo que acabamos de hablar de los 3 momentos los podemos resumir así. Una mirada crítica del hecho ocurrido es el ver. Un discernir, pensar evangélico del hecho es el juzgar. Y un actuar transformador, liberador, es el actuar. Y los 3 momentos están interconectados. Uno necesita del otro. Si el momento del ver es superficial, va a perjudicar a los otros momentos. Si el juzgar no desemboca en el actuar, es solo una plática bonita. Y si el actuar no es una concreción del discernir, del pensar, se corre el peligro de un actuar equivocado, distorsionado, distraído en el aire de lo inútil y de lo que no sirve. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga.